La victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a tu voz y alaba al Señor. Agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a tu voz y alaba al Señor. Agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, contigo para el Rey. Ven y adórale. Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Sea usted bienvenido y todos los que estamos aquí en casa también. Denle un fuerte aplauso a los que están allá. Que se oiga que estamos contentos. Y bueno, ¿qué le parece si oramos para poner este tiempo en manos de Dios? Para que el día de hoy el Señor hable a nuestro corazón. También que nos redarguye el Espíritu Santo. ¿Está listo? Siempre luego dicen que traigo una palabra fuerte, pero hoy va a estar tranquila. Va a estar tranquila, de verdad. Pero Dios va a hablar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que usted y yo podamos gozar del beneficio de ser hijos de Dios. Amén. Así es que vamos a orar. Pues Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Espíritu Santo, habla en nuestra vida, en nuestro corazón, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda poner por obra tu palabra. Y por mí, Señor, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, mi Dios, y que hable con mucho denuedo, Señor, y que hable lo que deba de hablar. Y que nosotros podamos recibir esa palabra, Señor, en nuestro corazón, que quede sembrada y la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén. Y miren, no sé si han estado leyendo su devocional de estos meses. Ha estado muy interesante, aunque leemos
reyes, a veces pensamos, y como eso como para mí, como para qué, ¿verdad? O no entendemos las historias que vienen ahí, pero dice la palabra que lo que se escribió en el pasado para nuestra enseñanza es. Entonces, cada vez que usted y yo leemos una historia en la Biblia, tenemos que pensar, ¿para qué me sirve la historia de Jezabel, por ejemplo? ¿Verdad que sí? ¿Sí se acuerda de Jezabel? ¿Qué le pasó a Jezabel? Se la comieron los perros. Dice, no, a mí nunca me va a pasar porque yo soy bien bueno. Nunca me va a pasar, ¿verdad? O lo que le pasó a las mujeres que se comían los hijos, eso me impactó. Lo veía en la célula y les decía, ¿qué nivel de maldad podría tener una mujer para comerse su propio hijo? Bueno, a veces se lo quieren comer, yo sé, ¿verdad? Que se portan mal. Pero normalmente les decía, las mamás se quitan un brazo por un hijo, ¿sí o no? Pero estas se guisaban el hijo y se lo comían. Era terrible, ¿verdad? Lo que puede hacer el hambre. Pero más el nivel de maldad. Y ahí nos vamos dando cuenta precisamente de esa parte, cómo no había temor de Dios en ese tiempo de los reyes, cómo se había perdido toda comunión con Dios, cómo no había enseñanza en la palabra. Y vemos cómo al creer nosotros que en aquel tiempo, uy, no, eso pasa solamente en aquel tiempo. Y yo les decía cuando veíamos esta historia de esas mujeres que se comían los hijos, por ejemplo, decía, es lo mismo que pasa el día de hoy. Lo que pasa es que no nos los comemos físicamente, pero ahora decimos, es mi cuerpo. Y puedo, no lo digo porque estamos transmitiendo, pero usted sabe lo que el eslogan de lo que se profesa el día de hoy. ¿Verdad? Es mi cuerpo, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Entonces es como el mismo pecado en diferente época. Porque el nivel de maldad ha estado siempre en el corazón del hombre. Y vienen así cada historia, ¿verdad? Bien impactante de lo que se hace. Y hoy quiero hablarles tantito de Jehú. Usted conoce a Jehú y haciendo un poquito de contexto, ya lo leyó en el devocional y si no, usted vaya por favor a Segunda de Reyes 10. Allí viene la historia de Jehú, un hombre malvado que Dios usa para disciplinar al pueblo, para traer juicio al pueblo de Dios. Ya estaba perdido en los pecados, en todo lo que he estado diciendo ahorita. Y bueno, Jehú, si se acuerda, cuando Eliseo lo ve, es aquel hombre que se pone como triste. Eliseo llora cuando ve y le dice, sé lo que le vas a hacer a mi pueblo. Y le empieza a describir todas las maldades que Jehú le iba a hacer al pueblo de Israel. Porque era un castigo que ellos iban a recibir por toda la idolatría y todo el pecado que había en el pueblo. Y Jehú era ese instrumento que Dios iba a usar para poner en orden lo que estaba ahí en desorden en el pueblo de Israel. Y dice la palabra que Eliseo lo ve y empieza a llorar y empieza a ver todas las maldades que Jehú iba a hacer. Pero también hizo algunas cosas buenas. Dice la palabra que quitó todos los altares de Baal, extermina, no sé cómo diga su Biblia, pero en Segunda de Reyes 10:18, el título que trae mi Biblia dice, Jehú extermina el culto a Baal. Y usted sabe que Baal era un demonio, un dios pagano, que en aquel tiempo los israelitas estaban adorando. Y Jehú se levanta y quita todos los altares de ahí. Y hasta aquí va como muy bien la historia. Pero luego en el versículo 29, bueno, en el 26, voy a leer el 26, dice que sacaron las estatuas del templo de Baal, las quemaron, que quebraron las estatuas, que derribaron el templo y que lo hicieron letrinas hasta hoy. Ese templo que en algún lugar, en algún momento, adoraban a los Baales, se convirtió en letrina. Y bueno, aquí todo bien, un aplauso a Jehú. Pero luego el 29 dice, con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam,
hijo de Nabán, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Entonces aquí vemos que Jehú sí hizo una parte, sí derribó todo lo que era de Baal, sí exterminó ese culto que se hacía, pero dejó en pie los becerros. ¿Usted se acuerda? Ya lo comentamos en una prédica anterior, que los becerros era lo que había puesto Jeroboam para que los israelitas no fueran a Israel al templo a adorar a Dios. Esa era la intención de los becerros. Era políticamente, le convenía a Jehú, que era el rey, políticamente le convenía, mejor dicho, dejar de pie esos becerros, porque acuérdese que la intención en ese tiempo de ponerlos era, no sé si usted se acuerda, si usted lee palabra y sabe la historia de Israel, ellos tenían ciertas festividades que hacían y tenían que ir a Jerusalén a adorar a Dios y entregar la ofrenda, ¿se acuerda? Allá tenían que entregar la ofrenda en Jerusalén, en el templo que había construido Salomón. Entonces, como el reino se había dividido por el pecado, Jeroboam dice, pues para que no vayan y se quieran quedar con el rey de Judá, voy a ponerles en estos lugares estratégicos a los becerros. Y entonces pasan los años y el mismo culto políticamente se tenía. Y Jehú dejó de pie esos becerros para que el pueblo siguiera adorando allí. Entonces vemos que, y usted dice, bueno, sí, Jehú malo, pero vemos que de algún momento usted y yo somos como Jehú. Quitamos de nuestra vida nada más lo que nos conviene, ¿sí o no? Este pecado sí, pero este pecado me gusta. Este no. Oiga, no, ¿cómo que es pecado tal cosa? No. Y no queremos quitar todo de nuestra vida. Fíjese bien lo que dice el verso 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová con todo su corazón. No lo cuidó. Él prefirió que dejar esos becerros por conveniencia. Y yo les platicaba, cuando veíamos este tiempo en el devocional, lo veía en la célula y decía, yo fui ese Jehú. Cuando a mí me platicaron de la música, y siempre pongo ese ejemplo porque fue lo que a mí me costó, y decía, no, porque la música, y ya saben, nos enseñaron lo que uno escucha y todo lo que no conviene y todo lo que los muchachos saben, que dice la música, por ejemplo, ese es un ejemplo, puede ser la música, pueden ser las películas, puede ser lo que usted esté viendo, escuchando. En mi caso era la música. Entonces, cuando ya me enseñaron que la música, todo lo que hacía en nuestra vida, pues yo dije, bueno, sí, bueno, pero estos artistas no. Y no voy a decir nombres, ¿verdad? Porque se queda grabado y todo. Pero este artista tan guapo, pues no puede ser del diablo. ¿Cómo te va a ser del diablo, verdad? No. Y escogí que sí tiraba y que dejaba. Fui un Jehú. Esto sí, esto no. Lo que me convenía. Hasta que ya el Espíritu Santo me mostró todo. Es más, inclusive había cosas religiosas que yo había dejado en mi habitación, que yo llegué, me acuerdo del encuentro y quité todo lo que no era de parte de Dios, pero dejé cosas. No, esto no, porque esto me lo regaló fulanito, fulanita, y esto está lindo. No, esto ¿cómo lo voy a tirar? Para mí no tiene ningún valor religioso y lo dejé. Hasta que Dios me mostró todo. Y tuve que quitarlo. Con el tiempo lo tuve que quitar, obviamente. Pasaron algunos meses, no creo que, qué obediente fui luego. No. Pero sí somos como Jehú. Yo le estoy poniendo ese ejemplo. Usted piense en ese pecado que usted sabe que no ha dejado. No lo estoy viendo. Es más, no veo a nadie porque no traigo los lentes puestos y sin lentes no veo. Así es que no diga, me está mirando a mí que soy pecador. No estoy mirando a nadie. No alcanzo a ver ni al Señor, menos ahí más o menos, señor Ángel. Pero piense en eso que no has soltado, que no quieres soltar y que no le quiere entregar a Dios. Como dice aquí que hizo Jehú,
no cuidó de andar en la ley de Dios. Gracias a Dios, usted y yo ya no andamos por ley, andamos por gracia. Porque si no estuviéramos como los israelitas, ¿sí o no? Que había juicios sobre sus vidas porque se habían alejado completamente del corazón de Dios. Y bueno, esta es la historia de Jehú. Y bueno, más adelante vimos a Joiada, ¿lo dije bien? Si no, ahí me disculpa la pronunciación. Más adelante vemos que pasaron 7 años. En esos 7 años reinó Atalía, mata, usted sabe, a todos los descendientes de David y empieza a ser matadero de gente de la casa real para poder ser reina. Pero salvan a un pequeñito, a Joás, lo salvan. Y dice la palabra que lo esconde Joiada en la casa de Dios. Ahí lo escondió, o sea, en el templo. Lo escondieron para que Atalía no lo matara. Pero era un bebito. Entonces pasan 7 años y lo saca para convertirlo en rey, a Joás, hijo de Ocosías. Y dice la palabra que este varón era sacerdote del templo. Joiada era sacerdote del templo. Y él empezó a hacer lo mismo que hizo Jehú. Ya durante esos 7 años, ya estaban otra vez adorando a Baal, otra vez había vuelto el culto a Baal, pero él otra vez los tuvo que quitar y hizo así como una barrida ahí de todos los altares y todo, tuvo que derrumbar todo lo que otra vez ya habían construido los israelitas. Fíjese que estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de los paganos de allá afuera, estamos hablando de los de adentro. Y aunque aquí estamos leyendo Israel, usted tiene que traerlo a su mente y dice, sí soy, vuelvo al pecado al mismo otra vez. O nomás lo dejo tantito y luego vuelvo otra vez a lo mismo de siempre y en lugar de ir hacia adelante doy un paso atrás. ¿Le ha pasado? Lo digo porque a mí sí. Y en lugar de quitar y erradicar lo que estorba, volvemos otra vez a lo mismo. O nos indignamos con Dios, ¿verdad? ¿Le ha pasado que se indigna con Dios y dice, no, mejor me voy al mundo de nuevo? Y lo volvemos a hacer. Pero aquí está hablando el pueblo de Dios. Y mire, en el versículo 17, ahí en Segunda de Reyes, estoy en el capítulo 11, en el versículo 17, dice algo bien interesante. Dice que entonces Joiada hizo un pacto entre Jehová, eso me gustó mucho, hizo un pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, subraya ahí pueblo de Jehová. Dice, asimismo entre el rey y el pueblo. Hizo 2 pactos, nos lo explicaba el devocional. Si usted lo hizo, no le estoy diciendo nada que no haya leído. Hicieron 2 pactos. Uno de el pueblo con Dios, de que ahora sí van a ser pueblo de Dios, y otro de que el pueblo iba a obedecer al rey Joás, que era un niño de 7 años, estaba chiquito. Entonces, Joiada, que era el sacerdote, la cabeza, aquel que tenía que instruir al pueblo, hizo que el pueblo hiciera un pacto con Dios, de volver a ser un pueblo. ¿Se acuerda? Ese pacto ya existía. Dios les había dicho por allá en la época de Moisés, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Ese era el pacto eterno que Dios tiene con el pueblo de Israel aún en estas fechas. Es el pacto eterno que tiene. Y otra vez Joiada les dice, vamos a hacer el pacto con Dios de que vamos a volver a ser su pueblo. Y es lo que ahora nosotros los cristianos hacemos cuando lo hacemos nosotros. ¿Cuándo? Cuando hacemos la oración de fe. Cuando usted y yo sabemos que necesitamos un Salvador, un Señor, cuando nuestra vida está hecha a pedazos, cuando nos damos cuenta que necesitamos a Dios que esté con nosotros, también hacemos un pacto, el nuevo pacto, que es a través de Jesús. Y hacemos un pacto y le decimos a Jesús, Jesús, entra en mi vida, y es lo que se conoce como la oración de fe. Entra en mi corazón, yo ahora quiero ser tu hija, quiero que tú seas mi Señor, mi proveedor, mi restaurador, y todo eso que usted y yo sabemos. En Juan 1:12 ese versículo es bien poderoso.
Apréndaselo de memoria. Juan 1:12. Si usted no se lo sabe, búsquelo ahí en su Biblia, vamos a leerlo. Yo creo que sí se lo sabe porque siempre nos lo repiten mucho. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho o poder de ser hechos hijos de Dios. Ese es un verso bien poderoso. Porque cuando usted y yo hacemos ese pacto con Dios de ser criaturas, pasamos a ser hijos. Y a mí me encanta porque si se fija, en el Antiguo Testamento siempre habla que son un pueblo de Dios. Pero cuando viene Jesús nos enseña que somos hijos. Somos hijos de Dios. Y cuando nos enseñó a orar, Él decía, díganle, Padre nuestro. Pero a veces, como que no nos cae el 20 de que tenemos todo el poder, la potestad o el derecho, cuando yo le recibo y creo en el nombre de Jesús, de ser un hijo de Dios y de gozar de todos los beneficios que Dios tiene para usted y para mí a través de la palabra. La sanidad, la restauración, todo lo que usted y yo sabemos, lo que decía Eda, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia y empezar a restaurar la familia, cuando empezamos a ver nuestros hijos que vienen a la iglesia, nuestro esposo que era alcohólico y que deja el alcohol, las drogas, nuestros hijos que estaban sumidos en la depresión o en las malas compañías. Y hay una interminable cosas que hace Dios en nuestra vida cuando usted y yo hacemos ese pacto. Dice la Biblia, ahí mismo en Segunda de Reyes, que empiezan a quitar todo lo que era de Baal, hacen un pacto y obviamente empiezan a quitar todo aquello que estorba, ¿verdad? Empieza a quitar, dice el verso 18 de Segunda de Reyes 11, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, lo derribaron, o sea, ya lo habían hecho de nuevo, ¿se fija? Asimismo despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes y mataron al sacerdote que estaba ahí de Baal y el sacerdote puso una guarnición sobre la casa de Dios. Todo hizo Joiada para quitar otra vez el pecado del pueblo de Israel. Hoy no tenemos un Joiada en nuestra vida que venga y quite lo que tenemos que quitar. Nosotros mismos, que ahora tenemos una relación personal con Dios, ya no le podemos echar la culpa a nadie, ya no le puedo echar la culpa a, bueno, es que Acab nos enseñó eso y la Talía, porque hay una cosa bien, bien bonita para nosotros ahora. En aquel tiempo, acuérdese que lo político estaba unido a la religión. Legalmente tenían que adorar lo que el rey decía, porque la política y la religión era lo mismo. Hoy en día usted y yo tenemos ese libre credo de poder creer en lo que queramos y no nos tienen que obligar a nada hasta ahorita. Hasta ahorita. Iglesia orando porque se está moviendo ahí un espíritu de mentira terrible y están cambiando leyes para que usted y yo podamos hablar de la palabra de Dios. Pero hasta ahorita sí podemos orar, reunirnos en este lugar y decidir que vamos a seguir a Jesús. Entonces, fíjese bien, dice allí en el versículo 20, de ahí de Segunda de Reyes 11, dice, y todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. O sea, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Y dice que cuando el pueblo hizo esto, hizo un pacto con Dios de decirle, mi casa y yo te serviremos, como hizo Josué en algún momento, mi casa y yo te serviremos, Señor. Hicieron el pacto con Dios de ser pueblo. Dice que hubo gozo y paz, que es el ejemplo que nos ponía Eda hace rato. ¿Sí o no? Cuando usted y yo llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo, tal vez usted venía atribulado, cansado, estresado, ansioso, enfermo o endeudado, afligido, no sé cómo llegó usted a la iglesia. Y de repente vino Jesús a nuestra vida y empezó, tal vez había los mismos problemas, pero había gozo y paz. Había gozo y paz, había una esperanza. Y poco a poco nuestros problemas
fueron disminuyendo porque fuimos ordenando nuestra vida, fuimos quitando el Baal que había en nuestra vida, fuimos quitando las cosas que estorbaban y usted y yo podemos gozar y tener paz. Como dice aquí, cuando usted y yo hacemos ese pacto con Jesús. Eso es lo interesante y lo bonito de ser cristiano. Mire, ya le resumí así. ¿Qué es ser cristiano? Es eso. Quitar de mi vida lo que estorba, dejar lo que a Dios le agrada, tratar de estar, como decía ahí, con todo mi corazón, de cumplir con la ley del Señor. Y Dios va a traer a mi vida gozo y paz. Yo no le puedo decir que no va a tener problemas, que no va a haber situaciones complicadas. No, 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 no. Le estoy diciendo que va a haber gozo y que va a haber paz también en sus vidas, como dice la palabra, de una manera sobrenatural. Claro, tenemos muchas promesas de parte de Dios y usted y yo, claro que sí, vamos a tener la sanidad, vamos a tener la restauración y todo lo que la cruz de Jesús conlleva. ¿Sí o no? Y mire, a mí, entonces cuando usted lea el libro de Reyes, o cuando leamos Crónicas, o cuando lea los libros de historia, usted tiene que pensar, esta historia, así como aquí, ¿qué me está diciendo a mí? Y entonces a mí habló en mi corazón así, que a veces dejamos ciertas cosas y no queremos darle el 100% a Dios. Así es que el día de hoy yo quiero invitarlo a eso, a que usted deje aquello que sabe que tiene que dejar y ordenar nuestra vida para poder tener gozo y paz. A veces dice, ¿por qué me va tan mal? Bueno, usted sabe a veces, sabemos que nos pasan cosas porque no nos ordenamos. Y usted lo sabe, porque no quitamos las cosas que sabemos que no están bien. Y por eso a veces tenemos problemas o estamos en situaciones, porque es una elección que usted y yo tenemos que hacer. Ahí, cuando leíamos de Jehú, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Dios. A veces usted y yo no cuidamos eso, de andar derechitos delante de la presencia de Dios y cuadrarnos. Y mire, cuando siempre el mejor maestro para usted y para mí siempre va a ser Jesús, ¿sí o no? Y hay un ejemplo de lo que siempre el enemigo va a querer que usted y yo, o las tentaciones que nos puede traer, para que usted y yo caigamos y nos alejemos de Dios. Usted y yo podemos hacerlo con nuestras fuerzas, probablemente, yo le estoy diciendo que deje aquello que no le conviene, que quite el pecado de nuestra vida, y tal vez usted está diciendo, pero no puedo, ya he batallado, yo lo he intentado y vuelvo a caer y vuelvo a caer y no puedo quitar el pecado, no puedo quitar los baales, no me puedo deshacer de tal o cual situación. Tal vez usted está pensando eso, ¿cómo le voy a hacer? Y Jesús, que es nuestro mejor maestro, Él nos enseña de una manera sencilla en Mateo, en Lucas, perdón, bueno, viene en Mateo, pero lo vamos a ver en Lucas 4, abra por favor en Lucas 4, cómo usted y yo tenemos, o qué tenemos que tener, o qué tenemos que hacer para que usted y yo podamos resistir la tentación y podamos dejar de una vez por todas el pecado que nos aleja de su presencia, para ser fuerte y para tener convicción también de pecado en nuestra vida. A veces lo disfrazamos, lo romantizamos el pecado y no lo queremos soltar. Decía una vez Dani, siempre se me quedó mucho una prédica que le dio a los jóvenes hace mucho tiempo, decía que el pecado era sabroso. ¿Y sí es cierto? ¿Sí o no? Piénsele en ese pecado que le gusta. ¿A poco lo hace porque, ay no, guácala, el diablo me asusta? Claro que no, ¿verdad? Y se me quedó muy, muy grabado esa enseñanza, y sí es cierto. ¿Cómo lo vamos a soltar? No sé, el que ve pornografía no es porque, uy, guácala. Hay una situación ahí en su cerebro, esa dopamina que suelta cuando ven pornografía, cuando toman droga, cuando toma alcohol, cuando le gusta el chisme, ¿verdad que sí? Ay, no sé qué es eso. ¿Qué produce el chisme? Ay, cuéntame para orar. Ahora hasta lo ponemos así, ¿verdad? Cuéntame para estar orando por esta personita, ¿verdad? Y ya nos cuentan el chisme, dice que para orar, y puro cuento. Que vamos a estar orando, queremos saber el chisme, porque el pecado es sabroso, Dani, ¿no? ¿Cómo
le hago para soltarlo, para dejarlo, para ser fuerte, para resistir eso? Entonces en Lucas 4, Jesús nos enseña cómo le tengo que hacer. Mire, viene en el versículo 1 y 2, está bien sencillo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. El capítulo 4, del 1 al 13, habla de la tentación de Jesús. Pero dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Esa es una parte que Jesús nos enseña. Usted y yo, en lugar de llenarnos del pecado, de lo que escuchamos o de lo que vemos que no nos conviene, usted y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Pues entre más comunión tenga usted con Dios, entre más tenga ese tiempo de oración, entre más lea su palabra, usted y yo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que la semana pasada Charis nos enseñaba eso? Lo de la vasija, que estuvieran llenas, rebosando. Y hablaba también, el aceite es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que usted y yo tengamos llena nuestra vasija siempre para poder tener esa provisión, para poder tener todo aquello que Dios nos da a través de su unción. Entonces, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo cuando fue al Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto. ¿A qué lo llevó? A tener un tiempo de intimidad con Dios. Esa es la segunda. Ese tiempo de intimidad con Dios nos va a hacer fuerte para resistir la tentación. En el verso 2 dice que estuvo 40 días y que era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, el demonio, el chanclas, Satanás, como le quiera decir, siempre va a ver qué necesidad tenemos para ofrecernos. En este caso, dice aquí que Jesús tuvo hambre. Por eso en los siguientes versículos vemos que le empieza a decir que bueno, que como si tiene hambre, pues convierta la piedra en pan, ¿verdad? Siempre va a buscar como esa necesidad. Va a atacar ciertos puntos de nuestra vida, que ahorita lo vamos a ver, y nos lo va a ofrecer o nos va a tratar de llenar o de cambiar esa situación. Y mire, una de las cosas en lo que vamos a ser tentados, o que Satanás quiere quitarnos, y que Satanás siempre va a estar atacando esa parte, va a ser en nuestra identidad. En nuestra identidad. Yo le hablé diciendo que Dios nos dio poder de ser hijos de Dios. Pero si usted no se la cree, difícilmente usted se va a comportar como un hijo de Dios. A veces nos comportamos como hijo del diablo. No me diga que no. La gente no nos puede distinguir allá afuera si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Nada más el domingo, cuando usted y yo nos vestimos de piedad y venimos a la iglesia. Pero entre semana, la gente no puede distinguir si soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. ¿O sí? Nadie dijo amén. Bueno. Pero si usted dice, no, sí, donde quiera que yo voy, yo me distingo. Ah, qué bueno, así debería de ser. Así debería de ser. Pero aquí el Satanás siempre va a querer estar dañando nuestra identidad. Fíjese cómo le habla Jesús en el verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y bueno, aquí el diablo quería que Jesús hiciera un milagro. Aquí cuando estamos leyendo Lucas 4, Jesús todavía no inicia su ministerio. Apenas fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿se acuerda? Lo bautiza Juan, luego lo bautiza el Espíritu Santo de una manera sobrenatural y dice Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y entonces el Espíritu lo lleva al desierto, así, en ese orden. Y está Jesús ahí, pero entonces viene Satanás, después de 40 días de que Jesús estuvo en ayuno, que tiene hambre, y le dice, bueno, pues mira, como si eres el Hijo de Dios, si es cierto, pues convierte el pan, esta piedra en pan para que comas. Pero aquí como Jesús, miren, esos versos me da risa el Satanás, de verdad, actúa como un tonto. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero es como un tonto. Porque, bueno, Jesús era Jesús, pero cuando actúa así con nosotros, no parece tonto, es astuto. Con Jesús tonto, pero con nosotros no. Porque lo primero que nos quiere robar es eso, la identidad. Y de verdad, es una dinámica, lo veíamos en una célula,
y con los jóvenes le ponemos esa dinámica mucho, y yo creo que con los adultos también le decíamos, ¿quién eres? Escribe buenas que tengas. Y mire, la gente no sabe escribir cosas buenas que tiene. Y cuando eres joven menos, siempre escribimos, no, pues lo malo. ¿Por qué? Porque no lo dicen, porque no lo están recalcando, o porque nosotros mismos hicimos cosas malas que decimos, es un alcohólico, es un drogadicto, es un asesino, un ratero, es divorciado, divorciada, es un dejado, es, no sé, nos etiqueta a la gente. El diablo nos etiqueta y no la creemos, no la creemos. Y el Satanás usa los mismos argumentos que usaba desde Adán y Eva. Que Dios dijo que si tú comes de esta fruta tú, no, uy, no, ¿verdad? Y la misma mentira que le dijo a Eva, es la misma mentira que seguimos escuchando todavía nosotros en la actualidad y no la creemos. Por eso cuando llegamos a la iglesia, no sé usted, a veces llegamos con una autoestima. Y la gente de verdad literal hablaba de una persona y decíamos, ¿te acuerdas cuando llegó a la iglesia que ni hablaba? Hay unos jovencitos que llegan como emo, ya ahorita no se usa, no sé, pero luego llegaban como emo, con el cabello aquí, y no hablaban, le da miedo, son tímidos, y con una baja autoestima, porque Satanás eso es lo que quiere quitarnos, la estima que nosotros podemos tener de nosotros mismos. En los jóvenes son muy atacados en eso, en la apariencia, y ahora que tenemos redes sociales, gracias a Dios en mis tiempos no había redes sociales, entonces, mire, estaba sobreestimada. Dios me la tuvo que acomodar porque estaba sobreestimada, porque no había redes sociales, gracias a Dios. Pero ahora que tienen las redes sociales y que ven los estereotipos de belleza, de glamour y de tantas cosas, la gente llega así como toda apachurrada diciendo, no, pues yo jamás voy a poder tener eso, o no voy a poder lograr tal o cual cosa. O, ¿por qué? Porque atacan, ¿sí o no les gustan los likes? Los seguidores, ¿verdad? Ya me sigue uno, ya me siguen dos, ya me siguen tres, no sé. Hay gente que eso es como lo que le llena el corazón cuando no tenemos una estima correcta. Satanás siempre lo va a estar atacando. Y mire, ahora sabemos cómo la educación está adoctrinando a nuestros niños sobre la identidad. Usted lo sabe, cómo eso está tan fuerte, con cuánta confusión ha venido a nuestra vida, a la gente que amamos, a los más chiquitos sobre todo, porque nosotros ya estamos grandecitos, pero a los más chiquititos, y cómo los están confundiendo con la identidad. Y eso es algo que el diablo está atacando. Si eres hijo de Dios, le decía Jesús, pues haz un milagrito. Pero como Jesús no tenía que demostrarle nada a Satanás, dice, ¿tú qué? ¿Tú qué? O sea, ¿yo por qué te tengo que demostrar algo? Nada, Jesús no tenía nada que demostrarle a Satanás. Pero nosotros, como seres humanos, a veces sí queremos demostrar que podemos o demostrar o fingimos. Bueno, mire, las redes sociales son la hipocresía más grande del planeta, ¿sí o no? Todo lo que usted ve en redes sociales, no crean nada porque es la falsa vida de alguien, siempre. Porque no subimos los problemas, ¿sí o no? No subimos cuando estamos tristes, ni cuando estamos enojados. Nos escondemos y ponemos ahí una sonrisa falsa. Hay videos muchos sobre de eso. Y eso lo sigue atacando Satanás todavía. Jesús no tenía que confirmarle nada porque los milagros que hacía Jesús y que hace Jesús todavía ahora es para confirmar nuestra fe, ¿sí o no? Usted cree en Jesús porque Jesús hace un milagro en su vida, lo que estaba comentando Eda, o en una enfermedad o lo que sea. Jesús hace un milagro en nuestra vida para confirmar nuestra fe. Uy, Dios sí tiene poder para cambiar a este que creí que nunca iba a cambiar, ¿verdad? Si lo cambió usted, si me cambió a mí, claro que Dios tiene poder. Y eso es lo que trata Satanás, pero Satanás no quería hacer ningún milagro para confirmar al diablo de nada. Los milagros son para confirmar nuestra fe. No tenía nada que hacer Jesús diciéndole al Satanás si el Satanás tiene, yo creo que más fe que usted y que yo, porque por algo anda ahí haciendo maldades. La debilidad física de Jesús fue una oportunidad para Satanás para llegar. Cuide esa parte, nuestras debilidades. Es la situación en donde viene Satanás a atacar nuestra vida siempre, en nuestra parte débil. Busque cuáles son mis debilidades para convertirlas en fortalezas.
A veces es el carácter, a veces es lo que le decía de la baja autoestima, a veces estamos siempre deprimidos, en tristeza, o una mala palabra que nos dicen ya nos baja la autoestima, o la opinión de la gente, qué sé yo, no sé a usted que sea aquello que le afecte su vida y que lo deprima. Pero siempre Satanás va a tratar de venir en esa debilidad física o emocional para venir a dañarnos nuestra identidad de ser hijos de Dios. Así es que cuide esa parte. Jesús no tenía que demostrar nada. Igual usted y yo no tenemos que demostrar nada. Si usted y yo tenemos la identidad correcta, soy una hija de Dios, un hijo de Dios, usted y yo no vamos a tener, no sé, ¿qué le gusta? Las relaciones tóxicas que luego dicen. A veces cuando veo una persona así que está en situaciones o que es una persona violentada, o yo digo, ¿cómo aguanta? Esa parte yo no la entiendo, de verdad que no la entiendo. Pero si usted conoce la vida de una persona así, usted sabe y ve que tiene una identidad que siempre fue pisoteada. Y por eso a veces actúan así o creen que nadie los ama. Y cuando llegamos a Cristo y vemos que tenemos una identidad en Cristo, una identidad en Dios. Christopher el miércoles nos lo decía, ¿se acuerda? El que vino el miércoles, el joven Christopher que nos predicaba y decía, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Yo nunca pensé que Dios fuera a hacer cosas grandes con mi vida. Y es cierto. ¿Por qué? Porque la identidad que nos quita el diablo y nos dice, no, pues yo cómo creen que voy a poder. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, nos lo enseñó Christopher el miércoles que estaba predicando. Entonces, cuando usted y yo sabemos que tenemos el poder, no sé, a mí me gusta eso, la potestad de ser hechos hijos de Dios, usted y yo agarramos las promesas y nos las apropiamos y decimos, esto es mío, este es mi Dios, este es mi Padre. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Este es mi Padre que tiene cosas para mí, porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que hace cosas conmigo, cosas maravillosas, y yo no voy a creer lo que diga el diablo. Sí, me puede, como acá vimos con Jehú y toda esa bandita, sí, he hecho cosas malas, pero voy a quitar todo lo malo de mi vida para poder ser digno de ser un hijo de Dios, para poder reclamar esas promesas. El diablo quiere quitarnos siempre el valor y la dignidad, pero yo vivo por la palabra de Dios, como nos lo enseña Jesús en el siguiente verbo. Jesús respondiéndole le dice, escrito está. Y esa es la tercera cosa que nos enseña Jesús. ¿Cómo me voy a defender de la tentación y de los ataques? Pues sabiéndome la palabra de Dios. Pero si usted no se la sabe, difícilmente se va a poder defender de Satanás. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces yo ya vivo de la palabra de Dios. Yo ya no vivo de lo que dice Satanás, ni el mundo, ni la gente. A veces las personas que más nos deben cuidar o amar son las que más nos dañan. O a lo mejor no tenemos un sacerdote en la casa como un Joiada que nos enseñe, que nos instruya y que nos lleve a las cosas de Dios, que nos enseñe a quitar los baales. Mire, yo admiro mucho y cuido mucho y me gusta mucho, oro por ellos siempre, por los jóvenes que vienen, que no vienen con sus papás. Un Abraham, que por ahí anda Jesús, Suri, Fabi. Hay jóvenes que vienen sin sus papás, que los invitó un amiguito o alguien y empiezan a venir a la iglesia. Entonces hay que cuidarlos porque no tienen un sacerdote. Les toca a su corta edad llevar el sacerdocio a su casa, ser su propio sacerdote, creer en Jesús, resistir la tentación. Ore por esos jóvenes o esos jovencitos chiquitos que llegan a la iglesia que vienen sin sus papás. A veces tenemos niños que dices, ay, este niño tiene tanta potencial, pero su mamá no quiere venir a la iglesia. O no se quiere componer, no quiere quitar el baal de la casa. Y vemos que los niños tienen potencial, que Dios tiene un propósito grande para ellos, que los jóvenes tienen propósitos grandes y de los papás no dan una. Híjole, es bien difícil, pero no imposible, porque ellos tienen edad. Esos niñitos que están siendo instruidos allá adentro, aunque sus papás no quieran,
seguir las cosas de Dios, la semillita que las maestras están sembrando en ellos, en los jovencitos que están allá, también va a quedar ahí grabada. Y un día van a dar un fruto. Lo digo yo por experiencia, porque yo conocí a Dios a los 14 años, pero ¿puedo decirlo? Mi mamá no va a ver el video. Mami, no creas lo que voy a decir. Pero mi mamá me dijo que mientras yo viviera en su casa, yo no podía ir a ninguna iglesia cristiana. Sus palabras textuales fueron: mientras vivas en esta casa, no vas a andar con la Biblia bajo el brazo. Ajá. Seguramente hay papás así, porque lo he visto. Y que a veces prefieren que los hijos anden en otras cosas que en las cosas de Dios. Triste, pero cierto, porque no hay un sacerdote. Pero bueno, la semillita quedó sembrada. Cuando ya fui una adulta, más grande, no le voy a decir cuántos años, porque luego va a hacer cuentas y no le interesa eso. De eso no estamos hablando. Cuando ya fui una adulta, yo decidí, dije, discúlpame, pero yo quiero seguir a Cristo. Si no me quieren seguir, qué pena, pero yo voy a seguir a Jesús. Igual estos jovencitos, ¿verdad? Tal vez ahorita tienen que sujetarse a las cosas de su casa, pero va a llegar un día en que van a ser adultos y van a decir: yo me acuerdo cuando iba a la iglesia y sentía bien bonito en la alabanza lo que me enseñaron, y esa instrucción que se les da los domingos a las 9:30, que es bien difícil que los jóvenes se levanten, y bueno, los que tienen sus papás bien cristianos pues tienen que venir a fuerzas, pero yo admiro a los que vienen sin que sus papás los obliguen, porque eso es bien bonito, porque están sembrando en ellos, están decidiendo, ¿verdad? Así como Jesús nos ha enseñado en seguir a Dios y tratar de seguir lo que el Dios dice. Dice Jesús ahí: escrito está. Apréndase la Biblia para que pueda defenderse de lo que el diablo dice. Apréndasela. Esas son las 3 cosas que usted y yo tenemos que tener siempre: ser llenos del Espíritu Santo, conocer la palabra de Dios y tener una comunión con Dios. Apartarnos de ese lugar íntimo donde lloramos, hacemos el devocional, para tener esa comunión con Dios, para tener esa conversación con Dios. Dios nos habla. Usted sabe que no nada más es pedir, sino conversar con Dios, nutrirnos, irnos llenando, y que esas debilidades que tenemos todos, Dios nos las vaya sanando. Siempre yo les digo en la semana: necesito, porque me doy cuenta quién lo hace y quién no. Porque si usted no crece, es que usted no lo hace. Siguen los mismos dinosaurios de siempre con los mismos pecados de hace 10 años. Y no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque no lee la palabra. ¿Sí o no? Es cierto. Sigue igual, en los mismos pecados, en los mismos problemas, en las mismas situaciones, porque no se cuadra con, porque no está lleno del Espíritu Santo, porque no lee palabra y porque no la pone por obra, obviamente. Entonces, le seguimos, ¿verdad? O ya está enojado, no, ¿verdad que no? Bueno, muy bien, vivo por la palabra, dice Jesús. No vivimos de lo que, del pan, lo que nos enseñó él ahorita, es cierto. No vivimos de lo que tenemos, vivimos de la palabra de Dios. Y si Él dice que si yo le doy, que si yo siembro, Él me va a proveer, Él me va a dar, porque el diablo ataca esa parte. Es la segunda cosa que el diablo ataca. Y mire, ahí dice, en el siguiente: luego lo llevó el diablo a un alto monte, obviamente a Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Eso me da risa, para el Satanás. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Entonces el chanclas, no sé, yo creo que le falta una neurona, porque ¿cómo le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra si Él es el rey del universo? Es como, qué tonto, ¿verdad? Pero yo creo que le faltaba una neurona. Para usted y para mí no. Porque ustedes le ofrecen el poder, los likes, los seguidores, la autoridad, y bueno, nos encanta la fama, lo que le está ofreciendo el diablo a Jesús. Usted y yo sí lo tomamos. Claro, a mí me importa, ¿qué? ¿Dinero? ¿Hablabas de dinero? Claro, lo tomamos, porque usted y yo, bueno, no somos Jesús y tenemos esa
carne pecaminosa. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, caemos. Jesús no, porque Jesús es el Rey del universo, Él era Dios. Pero nosotros sí, ¿verdad? Y es cuando el chanclas quiere venir a traernos esa fama o el poder. ¿Han escuchado que luego dicen que hay artistas que hacen pacto con Satanás para tener fama y poder y dinero, sí o no? ¿De dónde lo sacaron eso? Pues ahí dice, si tú me adoras, y vemos a los artistas con un montón de símbolos satánicos, si tú me adoras tantito, el diablo quiere adoración, eso es lo que él quiere. Si tú me adoras tantito, mira, yo te doy esto, porque es mío y a quien yo quiero se lo doy. Y sí, sí lo puede dar, claro que sí. Pruébelo, haga pacto con el diablo y verá que sí se lo da. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Es momentáneo y a veces eso buscamos. Hoy, no, vuelvo a repetir, no lo enseñó Eda y cuando yo la estaba escuchando dije, es verdad, buscamos lo terrenal y descuidamos lo eterno. Cuidamos lo que no me voy a llevar del mundo, que es importante, yo no digo que no, la casa, el trabajo, todo eso es importante, pero no es básico. Es importante, pero no es lo que me va a llevar a la vida eterna. Y a veces cuidamos más eso que lo eterno, como si fuéramos a vivir todo el tiempo en la tierra y descuidamos lo espiritual. El diablo quiere que usted y yo, de alguna u otra forma, le adoremos. Y usted dice, no, yo ya no adoro al diablo, no, yo no hago eso, yo ya quité todos los vales de mi casa, pero a veces sí lo adoramos. El pecado que tenemos guardado, acuérdese. O, no sé, la idolatría que podemos tener por ahí hacia alguna persona, hacia los hijos, hacia el trabajo, y adoramos otras cosas que no es Dios. Y le dice Jesús en el versículo 8, respondiendo Jesús le dice, vete de mí, Satanás, vete de mí, porque escrito está, otra vez le da palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque la adoración, el servicio es parte de la adoración. Usted y yo adoramos a Jesús cuando le servimos. Entonces, Jesús tiene claro que no va a adorar ni a servir a Satanás, obviamente. Pero nosotros a veces sí estamos adorando otras cosas que no son Dios. Y volvemos a caer en los mismos pecados. Josué, la vida de Josué muy determinada, ¿sabe? Y la Biblia lo habla, que era lleno del Espíritu Santo, fue el sucesor de Moisés, porque obviamente él se quedaba pegadito a Moisés todo el tiempo. Él dijo al final de sus días, cuando en el libro de Josué 24 por ahí está, dicen, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso habla de adoración. Yo y mi casa adoraremos al Señor, lo serviremos, tendremos temor del Señor, vamos a cuidar de andar en su palabra, que es lo que usted y yo tenemos que determinarnos. Si usted quiere tener paz y gozo en su vida, usted y yo tenemos que hacer eso. Entonces, fíjese bien, ¿por qué le ofrece eso Satanás a Jesús? Bueno, porque usted sabe que Jesús iba a reinar o va a reinar de alguna manera, pero ya le estaba ofreciendo el reinado antes de ir a la cruz. ¿Cuál es la intención de Satanás en todo esto? Que Jesús pecara, porque sabemos que Jesús no tiene pecado. Usted y yo somos tentados de nuestra propia concupiscencia, dice la palabra. Pero Jesús no tenía pecado. Lo que Satanás trataba de hacer era sacarlo del propósito por el cual Jesús vino a la tierra, que es la salvación suya y mía, y que no fuera la cruz. Por eso le decía, te ofrezco, mira, de una vez ven a reinar. ¿Para qué vas a la cruz? Ven a reinar ahorita, te lo ofrezco. Pero no se trataba de eso. Se trataba de que Jesús tenía un propósito para que usted y yo gozáramos de todos los beneficios de la cruz, porque somos hijos de Dios. Usted y yo sabemos los beneficios de la cruz, la sanidad física, ¿sí o no? La sanidad emocional, espiritual, la paz, la restauración, el perdón, la identidad, la maldición cancelada. Todo argumento que el diablo ha levantado sobre mi vida porque yo pequé y tenía derecho, todo quedó cancelado en la cruz, ¿verdad? Y no tendríamos un propósito tampoco nosotros si Jesús le hubiera dicho, ok, bueno, va. No, Jesús fue a la cruz para que usted y yo gozáramos de eso,
para que tuviéramos todo lo que le he dicho y más, que se me escapa. Usted puede estar pensando, ¿qué ha hecho Jesús en su vida? Por lo cual ahora usted y yo gozamos y queremos servirle siempre y adorarle solamente a Él, ¿verdad? Entonces, que usted y yo no nos saque tampoco el Satanás del propósito, porque si usted como cabeza es cortada, obviamente todos los de abajo van para atrás. Si usted como mamá o como papá no viene a la iglesia, no instruye a sus niños, no trae a sus jóvenes, pues después usted, el gozo y la paz no existe en su casa. ¿Por qué? Porque no quitamos el Baal y porque no hicimos que nuestros hijos, como decía Josué, mi familia y yo vamos a adorar al Señor, le vamos a servir. Y después usted y yo andamos llorando por nuestra familia, porque no enseñamos correctamente. Entonces, por eso les decía, ore por los jóvenes que vienen sin tener esa instrucción en casa, que les toca ser cabeza para ellos mismos, para después un día tomar esas buenas decisiones. Si uno, usted y yo hubiéramos querido llegar bien chiquitos a la iglesia y decir, me hubiera evitado tanta pena, me hubiera evitado tantas cosas, si hubiera hecho caso, si hubiera conocido de Jesús. Así es que Jesús le dice a Satanás, solamente voy a adorar a Dios y solamente lo voy a servir a Él. Eso viene en Deuteronomio 5:9, por si usted no sabe qué está diciendo Jesús y en dónde está escrito. Escrito está en Deuteronomio 5:9. Y le llevó a Jerusalén, el chanclas, y le puso sobre el pináculo del templo. Porque claro, los judíos creían que así iba a llegar Jesús, o sea, el Mesías, que iba a llegar así como volando, ¿no? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y le está citando Satanás el Salmo 91:11, usted lo conoce. Porque el Satanás se sabe la Biblia más que usted y yo. Él sí se sabe toda la Biblia. Pero ¿sabe qué hace con ella? La transgiversa. La usa para su conveniencia. A ver, si eres el Hijo de Dios, pues salta de aquí para que veas que a ver que Dios te va a traer los ángeles. Recuerda que dice la Biblia. Es más, tiene más fe el Satanás que usted y yo en la palabra. Él está diciendo confiado, salta y van a venir los ángeles porque está escrito, le dice Satanás. ¿Sí o no? Y a veces usted y yo dudamos de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra, que ya Jesús se llevó toda enfermedad y dolencia, que si el Señor es mi pastor nada me va a faltar, que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y es mi Señor y mi Salvador, seré salvo. Se nos complica la existencia porque no creemos la Biblia y el Satanás lo cree más que usted y yo. Aviéntate, Jesús, y vas a ver que vienen los ángeles a librarte de todo. ¿Por qué? Porque Satanás estaba obviamente tentando a Jesús de su identidad otra vez. Pero ¿sabe qué? También ahí ataca la protección en nosotros, en donde creemos que a veces si estoy enfermo o si tengo alguna situación, Dios ya no me escuchó, o que dónde estaba Dios cuando me sucedió tal o cual cosa. Y viene el diablo y dice, pues no que eres cristiano, ¿dónde está Dios? ¿Por qué te pasó ese diagnóstico? ¿Por qué pasó eso? ¿Dónde está Jehová? Decía una persona que estaba enferma. ¿Dónde está tu Jehová? Así le dijo tristemente, ¿verdad? Y esa voz de Satanás, que esta persona no creyó, ¿qué hubiera pasado si sí le cree? Es cierto, ¿dónde está mi Dios? Cuando me están dando un diagnóstico bien tremendo. El diablo siempre va a querer transgiversar la palabra de Dios y usarla para su conveniencia. Siempre le daba un sentido de confianza presuntuosa a Jesús. Traía eso metido, guardado. Es más, lo vemos con los fariseos. Hasta le dicen, bueno, sabemos que tú eres muy sabio, Jesús. Y luego le hacían preguntas para hacerlo caer, ¿se acuerda? Viene en Mateo, creo, en el Evangelio de Mateo, donde los mismos fariseos, que era el mismo chanclas, hablando a Jesús, decía, nosotros sabemos que tú todo lo sabes y que tú eres muy listo y muy sabio. Entonces,
¿a quién tenemos que darle? ¿Al César o a Dios? Ay, ¿verdad? Era una pregunta para hacerlo caer. Porque si decía que al César lo acusaban y si decía que a Dios también lo acusaban. O sea, era una pregunta capciosa. Pero Jesús, ¿cómo cree Satanás que lo va a poder engañar? Es tonto, le falta neurona, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos engaña. Nosotros sí caemos en las mismas mentiras del diablo una y otra vez, lastimosamente, porque no sabemos defendernos con la palabra. Porque si así como Jesús sabía palabra y se defendía con palabra, fue lo único que hizo. Vete de mí, Satanás, y dice la palabra que va a huir de nosotros, porque después dice que lo dejó por un tiempo, obviamente, ¿verdad? No se fue así, bueno, ya nunca más voy a volver. El Satanás sí que va a querer siempre que estemos dudando de la bondad de Dios, que creemos que Dios no está y que nos pasan cosas malas o que nos robaron o que perdimos porque, no sé, Dios se durmió y que no estaba ahí presente. En la protección de Dios siempre va a venir Satanás a querernos atacar para que usted y yo dudemos de lo que Dios hace en nuestra vida o puede hacer en nuestra vida. Va a venir a tentar la fe de nosotros. Y un ejemplo, ¿verdad? Cuando vemos esto con Jesús, que le dice, contesta Jesús en el versículo 12, respondiendo Jesús le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Le responde con Deuteronomio 6:16, por si usted no sabe dónde está escrito. No tentarás al Señor su Dios. Es como cuando dice la palabra que nosotros tomaremos cosas mortíferas y que no nos va a hacer daño. Usted dice, voy a tomarme el baigón. Tampoco, ¿verdad? No tentará al Señor su Dios. O bueno, me voy a endeudar de tal forma porque al cabo Dios es mi proveedor, ¿verdad? A los 18 meses sin intereses. Y nos gastamos más de lo que ganamos. Pues obviamente, compañero, usted va a estar bien endeudado. No tentará al Señor su Dios. No tentará al Señor su Dios. ¿Verdad? Tenemos que ser ordenados en nuestra vida y también no hacer cosas que no van, lo decíamos en una clase, es como cuando, no sé, fumé por 30 años y luego le da cáncer pulmonar y dicen, ore por mí porque tengo cáncer. Compadre, pues si fumó 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quiere que ahora, ay sí, Jesús, sáname, si usted le metió al cuerpo? Entonces tenemos que ordenarnos, no tentarás al Señor tu Dios. De eso está hablando Jesús, ¿verdad? Porque el diablo le decía, aviéntate y vas a ver que van a venir los ángeles, ¿verdad? Me voy a hacer tal o cual cosa, al cabo Dios me va a perdonar. Y transgiversamos la palabra. Al cabo me arrepiento mañana del pecado, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Entonces tenemos que ordenarnos para que usted y yo tengamos paz y gozo en nuestra vida. Quitemos los vales de nuestro corazón y tratemos de ordenarnos. Yo no estoy diciendo que, bueno, ya vamos a hacer así ningún pecado. Sabemos que es un proceso, sabemos, pero tenemos que ir esforzándonos, como decía allí, Jehú no cuidó. Nosotros, dice la palabra en Deuteronomio 28, si tú procuras hacer y escuchas mi voz y procuras hacer mis mandamientos, ni siquiera dice Dios, bueno, si los cumples bien, dice, si procuras, te van a venir todas estas bendiciones. Procuremos andar en la palabra y si usted tiene un pecado, si usted tiene una situación, quitémoslo de nuestra vida. Si está luchando con algo, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu de Dios para poder luchar, para poder quitar eso que nos está estorbando en nuestra vida y ordenarnos, ¿sí o no? ¿Amén? Muy bien. Fíjese bien, póngase de pie. Hoy, no sé si hay alguien que venga por primera vez y que diga, no, uy, no, a lo mejor está pensando, son muchas cosas para ser hijo de Dios. No, es bien fácil ser hijo de Dios. Usted ya hizo todo lo posible como nosotros antes de llegar a Cristo. No sé usted, pero a veces cuando antes de llegar a Jesús hacemos de todo, vamos a la bruja, vamos a los médicos, vamos a muchas cosas y nada nos funciona. Vamos hasta el psicólogo, al loquero, al
al herbero, al brujo, a lo que sea, vamos, intentamos todo, el yoga y tantas cosas que inventa el mundo, que Satanás quiere que usted y yo creamos, que nos trae solución a según. Y al último siempre dejamos a Dios, ¿sí o no? Lo digo yo por experiencia. Hasta el final dejamos a Dios siempre, cuando debe ser lo primero que busquemos para poder tener esa solución en nuestra vida, para tener gozo y paz. Eso que, como decía Eda, el dinero no puede comprar. Eso no se puede comprar. Usted puede tener mucho dinero y no tener paz, no tener gozo. Y si no, usted ve tantos artistas que se suicidan, que el diablo les da fama, dinero, y que acaban todas desquiciados o drogados, con una vida desordenada, solos, con una vida destruida, una familia destruida, porque no se ordenaron y no quisieron seguir a Jesús. Está el ejemplo de Elvis Presley, por ejemplo, ¿se acuerda? Usted sabe que él empezó en una iglesia cristiana, por ahí no lo compartieron alguna vez, en una enseñanza. ¿Y cómo terminó? Todo enfermo, con una panza así, de enfermedad, haciendo mil cosas que no estaban en el propósito de Dios, porque el diablo siempre va a querer venir a endulzarnos el oído para sacarnos del propósito. Si usted como adulto cae, sus chiquititos que están allá adentro difícilmente van a salir del hoyo, porque usted cayó. El diablo va por la cabeza. Por eso dice ahí que Joiada tomó las riendas, porque no había un rey que lo hiciera, que siguiera a Dios. Él tomó las riendas y empezó a quitar todo y puso a Joás chiquitito de 7 años, y la palabra dice que mientras Joiada estuvo con Joás, Joás nunca se apartó de las cosas de Dios. Mientras Joiada estuvo ahí, nunca se apartó de las cosas de Dios. Así es que usted tiene que ponerse al tiro. Y el día de hoy, para el que viene por primera vez, esa es una invitación para que usted decida hacer un pacto con Jesús. Un pacto de decir, sí, yo quiero entregarte mi corazón. Eso es hacer una oración de fe, es un pacto con Jesús, donde usted y yo le entregamos todo lo malo, el pecado, la tristeza, el desánimo. Y Jesús viene y dice, yo te voy a traer mi salvación. Cuando usted y yo hacemos Señor a Jesús de nuestra vida y le dejamos todo aquello con lo que batallamos, Él viene y toma nuestra vida y empieza a componernos como el alfarero, dice la palabra. Empieza a moldearnos, empieza a limarnos y empieza a quitarnos. Hay tantas formas en que el Señor nos explica cómo Él nos trata, y Él nos va limando, Él nos va quitando las impurezas, unos muy rápido, otros más lento, otros muy radicales, otros les cuesta más. Pero el secreto está en lo que dijo Jesús: llenos del Espíritu Santo, conozcamos la palabra, tengamos esa intimidad con el Señor. Yo le puse este tiempo, si usted de los que apunta, la renovación espiritual. Renovación espiritual. Porque ellos hicieron un pacto de nuevo de ser pueblo de Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, un pacto con Dios, de volver a empezar. Tal vez usted dice, yo le he fallado a Dios, yo sí soy de las que tengo el Baal escondido. Es cierto, no he podido quitar el pecado. Pero hoy es tiempo de renovar, como cuando renuevan sus votos el matrimonio. Dice, otra vez le voy a decir a mi esposo, a mi esposa, que yo le voy a ser fiel siempre hasta que la muerte nos separe. Una renovación de votos, ¿ha escuchado? Es lo que hizo el pueblo de Israel. Y si usted viene por primera vez, yo le invito a que usted haga esa oración, ese voto de poner su vida en manos de Dios. ¿Hay alguien que venga por primera vez que quisiera hacer una oración para guiarlo? Que quisiera venir aquí enfrente para orar con usted y orar por usted. ¿Hay alguien que quisiera venir?
y que diga, yo necesito a Jesús. Bienvenido, adelante. Bienvenido. ¿Hay alguien más? ¿Algún valiente? ¿Alguien que quiera renovar? Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo se llama? Bienvenido, Oscar. Adelante, adelante. Bienvenidas. Este es un tiempo especial, Oscar. Todos hicimos esta oración un día. Un pacto con Dios. De entregarle a Jesús nuestra vida. De decirle a Jesús, yo te necesito. Y es la mejor decisión que tomamos, ¿sí o no? Porque mire, como el pueblo de Israel, híjole, le fallamos una y otra vez a Dios. De verdad. Pero Dios nos ama tanto y es tan paciente con nosotros que Él empieza en ese proceso a iluminar nuestras vidas, nuestras tinieblas, a sacarnos, dice la palabra, de las tinieblas para traernos a su luz, a su palabra. Y es bien bonito cuando uno entrega el corazón a Jesús. Así es que repitan conmigo, Señor Jesús, este día hago un pacto contigo de entregarte mi corazón y mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname por lo que he hecho. Hoy decido empezar una nueva vida contigo. Quitar los Baales y recibir tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda ser salvo y un día estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Bienvenido, Oscar. Bienvenidas. Bienvenidas. Les van a dar un regalito. Qué bueno que está aquí. Mire, puede ir con el joven Ángel. Y aquí con Sofi. Vayan ahí atrás. Les van a dar un regalo. ¿Y usted y yo qué le parece si hacemos esa renovación espiritual de nuevo? Una renovación de votos con Jesús. Yo sé que cada domingo hacemos todos la oración de fe, ¿sí o no? Yo no sé, pero yo todos los domingos la hago por si las moscas. Aunque es una vez y para siempre el sacrificio de Jesús, Dios no puede ser burlado. Pero ¿qué tal si es el día de hoy que dices, hoy sí voy a darle todo mi corazón? Dice allí, ¿verdad? En el verso de Jehú, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Que el día de hoy usted y yo sí, digamos, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. El día de hoy yo, Señor, te pido que renueves mi vida, que me limpies. Hoy quiero renovar ese pacto contigo de amor, en el que tú diste todo por mí. Y yo quiero dar todo por ti, Jesús. Todo por ti. Gracias a los que se conectaron. Le damos adiós a los que se conectaron. Gracias por estar aquí. Y este va a ser un tiempo para nosotros